Hola, ¿qué tal, Canix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar CANX y en esta ocasión vamos a ver otro tutorial donde os vamos a explicar una característica o otra característica fundamental dentro de las instalaciones eléctricas de viviendas, que es la conversión eléctrica de la instalación de una persiana a la conversión eléctrica de una persiana mediante un sistema CANX. Así que nada, si os parece bien, lo vamos a ver. Comenzamos. Vamos a ver ahora otra aplicación sencilla dentro del control de instalaciones eléctricas. Esta es el control de una persiana. Como vemos, el control de una persiana se realiza a partir del magnetotérmico que alimenta el motor de la persiana. Este magnetotérmico hará que el conductor neutro vaya directamente hasta el tambor de la persiana y el conductor de fase pase previamente por el mecanismo de la persiana. Este mecanismo, según la tecla que toquemos, subir o bajar, hará que la corriente eléctrica o vaya por el cable negro o vaya por el cable marrón. De esta forma, dentro del tambor de la persiana donde tenemos el motor de la persiana, según le llegue corriente por un lado o por otro, hará que la persiana suba o baje. Hay que tener en cuenta que la persiana dispondrá de unos finales de carrera que evitarán que la persiana se mueva continuamente cuando haya llegado al tope, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver ahora cómo sería el control de una persiana en CANX. En este caso vamos a colocar un actuador de persianas, que este actuador de persianas nos hará la función que nos hacía antes el interruptor doble o el pulsador doble, de hacer que la corriente vaya o por un sentido o por el otro. Hace exactamente la misma función. Y mediante una botonera CANX mandaremos la orden de subir, bajar y parar. También podemos utilizar una interfaz de pulsadores donde el interfaz lo colocaremos al mecanismo convencional que tengamos en la instalación. Lo que se recomienda es que se utilicen mecanismos de dos teclas para que una de ellas sea subir y parar y la otra bajar y parar. Esta interfaz de pulsadores lo conectaremos al interruptor o al pulsador de la persiana y a través del bus enviará la información hasta el actuador de persianas para realizar la maniobra de subida, bajada y parada. Existe otro tipo de actuador que, por su pequeño tamaño, se permite colocar dentro de una caja de registro o bien muy cerca del tambor del motor de la persiana. Este mecanismo también suele tener la conexión bus y también suele tener todas las conexiones eléctricas que van a realizar el control de la persiana. Algunos modelos llevan también las entradas para el interruptor de subir y bajar persiana convencional y otros también llevan una salida para lo que es el sensor magnético de la ventana. Si no queremos utilizar una botonera convencional CANX, podemos utilizar también una interfaz de pulsadores donde a través de un mecanismo convencional podemos realizar las maniobras de subida y bajada igual que lo hemos visto en otro tutorial. Recordar que los actuadores de pequeño tamaño suelen llevar las entradas para colocar el mecanismo o interruptor de subida y baja de persianas a este mismo dispositivo.